Muy buenas tardes para todos. Hoy vamos a hablar sobre la teoría de Aaron Beck. Aaron Beck, de 95 años de edad, nace el 18 de julio de 1921. Aaron Beck es un psiquiatra especializado en lo que era prácticamente a la moda en ese entonces, que es el psicoanálisis. Él empieza tratando pacientes depresivos y él comienza validando las teorías de las diferentes corrientes psicológicas y empieza a comprobarlas científicamente a ver si son verdaderas o son falsas. Encuentra que el psicoanálisis en sus pacientes depresivos no le funciona. Entonces empieza a desarrollar su propio enfoque es de donde nace la terapia cognitiva. La terapia cognitiva surgió a mediados de 1970 y la teoría de Beck trata de cómo la mente humana interpreta la información del mundo. Él lo que busca con esta teoría es buscar las formas para acabar con estos síntomas de la depresión. Lo principal de Aaron Beck en su tesis es el modelo cognitivo de la depresión. Él considera que las alteraciones que llamamos depresión es que la mente humana, como lo dije anteriormente, no está procesando la información del mundo correctamente. Un ejemplo es voy a un partido de fútbol, y meto un autogol y este gol hace que mi equipo pierda. Entonces nos mentalizamos, soy un mal jugador, ninguno de mis amigos me va a querer porque hice este autogol, nadie me va a llamar para jugar más, soy malo para el deporte. O también podemos tener otros pensamientos, como voy a jugar bien el próximo partido, o voy a jugar bien el próximo partido, o puedo pensar también, ya yo venía jugando bien en los anteriores partidos, pues ahorita de pronto no lo hice muy bien, pero le he metido la ficha durante todos los partidos. Son conclusiones diferentes y las emociones que vamos a sentir frente a un gol en contra van a impactar en las emociones que sentimos. Como por lo menos, bueno, sí, yo vengo mejorando y este partido solo es uno de tantos que hemos ganado. Solamente hemos perdido este. Entonces la persona con estos pensamientos, ella empieza a motivarse, no como los anteriores que más tienden a la depresión, como lo dice el doctor Beck. Y entonces, como tenemos un pensamiento positivo, vamos a ir mejorando, no vamos a ir empeorando. Pero en cambio, si yo no sirvo para los deportes y estoy pensando en abandonar el juego, entonces, si yo pienso en abandonar el equipo y retirarme del fútbol, es pensar negativamente. Entonces, estos pensamientos son los que realmente a nosotros no nos sirven. Entonces, lo que, según la apuesta del doctor Beck, nos dice, si nosotros pudiéramos cambiar los hábitos de las personas que están acostumbradas a tener estas conclusiones pesimistas de las distintas dificultades que nos enfrentamos en el día a día y pudiéramos sacar conclusiones más optimistas, esto tendría un impacto en nuestro estado emocional. Es decir, la emoción que yo tengo cuando yo digo soy un fracasado jugando al fútbol es prácticamente con baja autoestima. Estoy deprimido, me odio a mí mismo, pero si digo a mis amigos me quieren, igual puedo seguir mejorando en el otro partido. Esto va a ir acompañado de otras emociones y otros estados de ánimos que nos servirían para nosotros mismos. El doctor Beck también nos habla de unos esquemas que es percibir la realidad, incluyendo las emociones que se transformaron en respuesta y que damos habitualmente ante cualquier adversidad. Cuando estos esquemas se tienden a llenar, sacamos conclusiones negativas, esto va a favorecer un estado de ánimo pesimista.
que se retroalimenta dentro de sí mismo. Esos esquemas pueden adquirirse desde la infancia o a veces simplemente ya están ahí. Es decir, no están activos y de pronto, frente a un suceso de la vida, un ejemplo es, si yo pienso que yo no le importo a nadie, que cuando llego a una fiesta nadie me saluda, que cuando yo voy a hablar con alguien todo el mundo piensa que mi conversación es aburrida, seguramente nuestra conducta será aislarnos de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto confirma el esquema que yo tenía, con lo cual el esquema se va fortaleciendo y esto se va convirtiendo en un círculo vicioso que hay que romper. El doctor Beth también nos habla de un concepto muy importante que es la tríada cognitiva. Beth nos dice que cuando identificamos los pensamientos negativos en el paciente, siempre está referido a uno de los siguientes 3 ejes fundamentales. La gente tiene pensamientos negativos acerca de uno mismo, como por ejemplo, soy feo, soy tonto, no soy una persona que se da a querer, hago todo mal, tengo problemas. Pueden tener pensamientos negativos en torno al mundo, es decir, en su entorno. Como por ejemplo, nadie me quiere, todos me quieren hacer la vida imposible, mi jefe está en contra mía, el profesor piensa que soy un tonto. Ampliamos las dificultades del mundo exterior. El futuro. Son personas que piensan que nada va a mejorar y que siempre van a seguir en la misma situación. Por ejemplo, la persona pesimista piensa, me fue mal en el examen y nunca voy a terminar la carrera. Son pensamientos negativos. Entonces podemos deducir que los 3 ejes son el sí mismo, el mundo y el futuro. De esto es lo que se trata la tríada cognitiva. Otro concepto muy importante que es el que nos da Beth es el de la distorsión en el procesamiento de la información. La idea es que la gente que tiene estos pensamientos y hábitos pesimistas de pensamientos negativos, que esos esquemas que llevan a la depresión, esto es lo que hace que cuando llegue la información del mundo lo interpretemos distorsionadamente. Un ejemplo de la sobregeneralización. Por ejemplo, voy por la calle y nadie me saluda, entonces empiezo a sacar conclusiones negativas. Empiezo a decir todo el mundo me rechaza, nadie me saluda, no sé, tengo de pronto mala energía. Son pensamientos negativos que nos pueden llevar a la depresión. Otro es el pensamiento dicotómico. El famoso pensamiento o es blanco o es negro. Muchas veces para nosotros simplemente no existe un gris, solamente o existe o el blanco o el negro. Un ejemplo, cuando tú eres el mejor de la clase y nunca quedas de primeras, entonces empiezan a decirte o eres aplicado o eres un mediocre simplemente. Nunca está el pensamiento de, por ejemplo, él fue el primero, pero yo fui el segundo. Soy el segundo mejor de la clase. Siempre son pensamientos negativos. Y a esto es lo que nos lleva el doctor Beth, a todos estos pensamientos negativos que son con los que llenamos los esquemas y que son los que nos pueden llevar a la depresión. Otro concepto muy importante es el de las inferencias arbitrarias. Un ejemplo de esto podría ser una muchacha se pinta el cabello de rojo y a los días otra muchacha también se pinta el cabello de rojo. La conclusión de la muchacha que se pintó el cabello primero de rojo es: ella me odia, ella me envidia, ella quiere parecerse a mí. No saca pensamientos positivos, sino negativos. Por eso, ante esta misma situación y hayan otras inferencias posibles, alguien podría decir, o sea, ella pudo decir, ella me admira, ella quiere parecerse a mí positivamente.
La conclusión de ella fue decir, ella me odia y ella me envidia. O sea, esa fue la apuesta de ella en ese momento. Otro concepto muy importante es la magnificación y la minimización. Esto se trata de llevar todo a una escala inapropiada, como por ejemplo, vuelvo y repito el mismo ejemplo que repetí al principio. Perdí el examen y digo, nunca no voy a poder con la carrera, no voy a poderla terminar, no me voy a poner a graduar. Entonces es llevarla a la magnificación. Otro es, por ejemplo, una muchacha que venga haciendo dieta y de pronto se le dio de pronto por comer algo que la hizo subir de peso. Entonces, ¿qué va a concluir ella? Nunca voy a ser flaca, siempre voy a ser gordita. Esa es la posible conclusión de esta muchacha. Otro concepto muy importante es la personalización, tomar todo a términos muy personales. Como por ejemplo, estamos en un colegio y tenemos una reunión. Yo soy la docente y viene la directora y me dice a mí, profesora, por favor, tráigame más sillas que los padres de familia no caben en el auditorio. Entonces, ya yo como docente, entonces empiezo a decir, ella me tiene rabia y por eso me manda todo. Esa podría ser una conclusión negativa mía. El problema de las distorsiones es cómo las personas perciben la realidad. Es como si dijéramos que hay una verdad, que hay una realidad objetiva para todos y que el depresivo la deforma epistemológicamente, pareciera decir eso. Otras veces lo que dice es que cada persona tiene una forma particular de percibir la información del mundo. Esto es a lo que llamamos paradigma personal. Entonces podemos decir que lo que trata la terapia cognitiva de Beth es ayudar al paciente a que cambie su paradigma, que cambie su forma de ver la realidad, para que saque conclusiones más optimistas, más positivas. Decimos que la terapia cognitiva sirve para... Entonces podemos llegar a la conclusión de que la terapia cognitiva de Beth sirve para eliminar los síntomas depresivos y evitar las recaídas de cada paciente. En esas terapias Beth utiliza mucho los juegos de roles entre el paciente y él. Él deja que el paciente también tome el control de la terapia para que así se sienta más a gusto y más en confianza. También dice que el doctor Beth utiliza como un cuestionario que es el que utiliza en cada sesión, eliminando cada parte que ya acierte el paciente, que ya vaya dejando esos síntomas. Él tiene como un cuestionario y va simplemente tachando todo lo que el paciente ya haya superado. Esto fue lo que yo encontré del doctor Beth, muy interesante. Me gustó mucho estudiarlo y pues gracias.